Hola, ¿qué tal compañeros? Me presento, soy el alumno Jorge Ramírez Cabrera, actual estudiante de la UNIT en la licenciatura de Derecho Modalidad Ejecutiva. En esta ocasión me toca darles una breve reseña de lo que son los sujetos procesales y las etapas del proceso penal. Los sujetos procesales son aquellos que intervienen en el proceso penal, para lo cual es necesario analizar cuáles son sus funciones, características y limitaciones para entender su rol dentro del nuevo sistema de enjuiciamiento. Todos estos sujetos son parte indispensable para poder garantizar que los procesos sean más cortos y se lleven a cabo con transparencia y eficacia. Ahora bien, analizaremos cada uno de sus integrantes basándonos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y empezaremos por la víctima o ofendido. La víctima tiene un rol importante dentro del sistema acusatorio, y es que los principios de derechos humanos en el que se inspira el nuevo sistema acusatorio no pueden dejar desprotegido a quien ha sufrido lesiones físicas, psicológicas y sociales como consecuencia de la realización de un hecho delictivo. Esta víctima cuenta con un asesor jurídico. Es el abogado que se encarga de asesorar a la víctima o ofendido. Puede ser un abogado particular contratado o un abogado gratuito, proporcionado por el Estado. El asesor jurídico deberá contar con licenciatura en Derecho y cédula profesional, quien acompañará desde el inicio los intereses de la víctima para que puedan tener voz y voto en el procedimiento. El imputado es la persona sobre quien se ha recabado información que se hace suponer su participación en un delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza una acusación ante el juez. Una característica central del nuevo sistema penal es la presunción de inocencia. Esto es que no se puede considerar a nadie culpable hasta que no exista una sentencia por parte del juez. El imputado tendrá un defensor, se encargará de la defensa legal del imputado, que al igual que el asesor jurídico deberá ser licenciado en Derecho y contar con cédula profesional. Al no contar con alguno, el Estado le otorgará uno, el cual garantizará una defensa protegiendo todos los derechos del imputado. Inclusive, si el juez llegase a ver que su defensa es deficiente, ordenará relevarlo poniendo a su consideración del imputado un nuevo nombramiento o el juez le proporcionará a un defensor público. El Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos. Conduce la investigación y coordina a los policías y a los servidores periciales. Cuida los intereses de la sociedad al perseguir los delitos y vigila que en toda investigación se respeten los derechos humanos. Es quien debe demostrar la existencia o no de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió. La policía. Este constituye un sujeto auxiliar para la investigación de los delitos, dependiente del Ministerio Público o fiscal. El órgano jurisdiccional. Ahora bien, existen varios tipos de jueces. A todos ellos se les llama órgano jurisdiccional y dependen de la etapa del procedimiento. Por ejemplo, el juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Entre otras funciones, podemos encontrar que es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. El Tribunal de Enjuiciamiento se integra por uno o tres jueces que son los responsables de llevar el juicio y dictar sentencia. El Tribunal de Alzada se integra por tres magistrados y se encarga de recibir las inconformidades del imputado y la defensa sobre las decisiones de los jueces. Y el juez de ejecución, ese es el más importante, es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Una vez dictadas las medidas cautelares o las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, el juez hace del conocimiento a la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, a efecto de que inicie los actos de supervisión. El supervisor realiza diversas acciones para la debida supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares o las condiciones impuestas.
Ahora nos tocará analizar mm, lo que son las etapas del procedimiento penal, en el cual comprenden tres etapas, y el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. ¿Cómo es la etapa de investigación? Mm, Básicamente se comprende de dos subetapas, que sería la investigación inicial. Comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La investigación complementaria, esta comprende desde la formulación de la acusación o de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial, que incluye el control de la detención. En caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación al proceso. El juez de control analiza la información, sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se recabarán los medios de prueba que necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que en su momento el Ministerio Público sustentará la acusación. Corresponde al Ministerio Público solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de prueba recabados en la investigación. Una vez terminado esto, viene la etapa intermedia. ¿Cómo es la etapa intermedia o de preparación a juicio? Ahora bien, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación y hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentará sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. Después de esa etapa intermedia viene la del juicio oral o la tercera etapa. ¿Cómo es la etapa del juicio oral? Ahora bien, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa de juicio oral, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Es donde se desahogarán las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Es donde igual finalmente se delibera o se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Está la ejecución de sanción. En caso de sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento.